Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom, todas son plataformas digitales para el aprendizaje y es relativamente sencillo saber qué características tienen, pero lo realmente interesante es saber qué características deberían tener. Para tener un conocimiento global de las opiniones, las necesidades de profesores, de alumnos, de centros, de las empresas del sector educativo, vamos a presentar una revisión sistemática sobre estas plataformas digitales que hay disponibles en el sector educativo, así como sus características y limitaciones. Concretamente vamos a hablar del sistema educativo español y enseñanza reglada. Las autoras de esta revisión somos Natalia Lara, Diana Cembreros, que soy yo misma, y Carmen Sánchez. Las tres somos profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, hoy en día los avances tecnológicos nos han permitido la creación de diversas herramientas y recursos digitales para el aprendizaje, entre ellas las plataformas o campus virtual que se emplean dentro de la enseñanza reglada. Tenemos dos objetivos en este estudio. En primer lugar, identificar los tipos de plataformas digitales que hay ahora mismo implementadas dentro de la educación reglada. En segundo lugar, conocer las características de las plataformas digitales y cómo apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Para eso hemos realizado una revisión sistemática sobre tanto los sistemas de gestión del aprendizaje, LMS por sus siglas en inglés, como los sistemas de experiencia del aprendizaje, los LXS, y el objetivo es agrupar la información para la comunidad educativa y para las empresas del sector TEC. Hemos resumido las publicaciones actuales que responden al objeto del estudio y presentaremos una discusión sobre los principales hallazgos y resultados. Bien, nos encontramos con una revisión sistemática y esta es nuestra metodología de trabajo en la que queremos identificar los distintos tipos de plataformas y analizar sus características a partir de artículos científicos publicados en los últimos 10 años. Hicimos un gran esfuerzo por recopilar artículos que recogieran la visión de todos los agentes, entendiendo por todos los agentes, profesores, alumnos, las personas encargadas de la toma de decisión en los centros, por ejemplo, equipos directivos, coordinadores TIC, y también las empresas del sector educativo. Tuvimos en cuenta también, y esto era importante, incluir artículos que hablaran tanto de la enseñanza presencial como de la híbrida y la formación online también, dentro de la enseñanza reglada. Los artículos o los estudios que no cumplieron con los criterios de inclusión y fueron, por tanto, excluidos, tenían que ver sobre todo con artículos de plataformas que incluyen actividades ya prediseñadas, especialmente aquellas que están centradas en currículos o áreas muy específicas, como por ejemplo puede ser un laboratorio virtual para enseñar ciencias en un curso muy concreto, ¿vale? Evidentemente se retiraron también de este análisis pues, los artículos duplicados o aquellos que no cumplieran con unos criterios de rigor científico. De este modo, bueno, pues hubo un proceso de selección y exclusión de los estudios que se llevó a cabo de manera independiente por dos revisores y cuando hubo discrepancia, pues a través de discusión y consenso se llegó a una conclusión común. De este modo, bueno, pues utilizamos una combinación de términos de búsqueda relacionados, por ejemplo, Digital Platforms, E-Learning Environments, Learning Management Systems, entre otros. Las bases de datos principales han sido Web of Science y Scopus y nos hemos servido del buscador Google Académico. A partir de esta búsqueda inicial, bueno, se revisan estos títulos y los resúmenes de los estudios y se seleccionan para su revisión completa, teniendo en cuenta los criterios de inclusión predefinidos. Además de ello, hicimos una búsqueda manual basándonos en las referencias bibliográficas que incluían esos artículos que habían pasado el corte para identificar así otros estudios relevantes que pudieron no encontrarse en las búsquedas iniciales. Finalmente, de 147 artículos que se preseleccionaron, pasan el corte 32. Vemos en la siguiente diapositiva una pequeña muestra de estos artículos que fueron seleccionados. Voy a hablar ahora del resumen de nuestros hallazgos. En cuanto al primer objetivo, que era identificar las plataformas, podemos decir que actualmente las plataformas digitales se pueden agrupar en dos categorías. Aquellas en las que los profesores gestionan su propio contenido,
o contenido que obtienen de otras fuentes, pero es el profesor quien gestiona la organización de ese contenido, y plataformas educativas que son soluciones completas, que los materiales ya están elaborados, tanto los materiales de consulta como las actividades. Estas quedarían fuera del ámbito de esta revisión, especialmente del ámbito del segundo objetivo, analizar las características. El segundo objetivo, hemos identificado 6 áreas, según el punto de vista, como decíamos, de profesores, alumnos, directivos de centros y empresas del sector. En este primer grupo, las plataformas en las que los profesores gestionan el contenido. Bueno, pues los profesores pueden adjuntar contenidos, facilitar comentarios, mirar el progreso del estudiante, y dentro distinguimos 2 tipos, los LMS, los sistemas de gestión del aprendizaje, y los LXS, que son más recientes, que son los sistemas de experiencia de aprendizaje. Vamos a ver el análisis de ambos. Los sistemas de gestión del aprendizaje, los más conocidos y los más reseñados, son Google Classroom, Canvas, Moodle, Blackboard y Brightspace. Estas plataformas nos proporcionan herramientas para administrar cursos, hacer seguimiento del proceso de los alumnos, tienen muchas herramientas para la evaluación y también herramientas para la comunicación entre profesores y estudiantes. Dentro de los LMS, pues los profesores agregan y organizan contenidos, diseñan tareas y exámenes, administran distintas pruebas, monitorizan el progreso de los estudiantes y también les proporcionan feedback. Los estudiantes, por su parte, bueno, pues evidentemente pueden acceder a estos contenidos, participar en discusiones en línea, hacer las tareas y pruebas y recibir esta retroalimentación. Estos sistemas de gestión del aprendizaje surgen primero pues como plataformas digitales para distribuir el contenido a los alumnos. Lo que ocurre es que con la evolución del aprendizaje y la demanda sobre todo de experiencias más personalizadas y más interactivas, surgen los sistemas de experiencia de aprendizaje. Digamos que se consideran la evolución de estos LMS. Algunos ejemplos de estos sistemas de experiencia del aprendizaje, pues tendríamos Edcast, Decreed, Docebo y Filtered. Estos LXS se desarrollan para abordar las limitaciones, sobre todo en cuanto a la falta de personalización y de atención a la experiencia del usuario. Es decir, estas plataformas se centran más en proporcionar una experiencia personalizada y adaptativa. Y las características que emplean son la interacción, la gamificación y la inteligencia artificial, entre las más reseñadas. Hablamos también de modelos híbridos, que son LMS que están empezando a incorporar características de estos LXS, fundamentalmente la inteligencia artificial para guiar al alumno y mejorar su experiencia de aprendizaje. Las plataformas más conocidas, llamadas las Big Four, que están haciendo estos modelos híbridos, serían Blackboard Ultra, Canvas, Moodle y Brightspace. Dentro de las plataformas con materiales ya elaborados, decíamos que quedaban fuera del ámbito de este estudio. Sí queremos mencionar que en la seña de identidad de estas plataformas que incorporan ya todos los materiales listos para emplear en el aula es que la gran cantidad de contenido interactivo. Tienen muchos juegos, muchas tareas y muchas actividades. Sin embargo, esto nos llamó la atención, la interactividad que hay es casi siempre entre el estudiante de manera individual con la plataforma. Hay muy poca interacción del estudiante con profesores y prácticamente testimonial las posibilidades que hay de que el estudiante interactúe con otros estudiantes, ¿vale? Por tanto, estas plataformas se parecen más a los LXS por aquello de la interactividad y la inteligencia artificial que les guía, pero bueno, quedarían fuera del ámbito de este estudio. Veamos ahora las características que deberían tener las plataformas digitales y qué características tendrían que incorporar para mejorar el aprendizaje, bueno, en función de lo que opinan la comunidad educativa y las empresas. Bueno, para promover el uso de herramientas digitales y sobre todo de metodologías activas, las plataformas educativas, según la revisión de la literatura, deben contar con las siguientes características. En primer lugar, herramientas de comunicación y de colaboración que permitan a los estudiantes trabajar juntos.
En segundo lugar, la personalización del sistema para adaptarlo a necesidades específicas tanto de los estudiantes como de los docentes y su modelo educativo. En tercer lugar, tendríamos la evaluación flexible, es decir, poder generar distintos tipos de actividades, tareas en grupo y distintos procesos de evaluación. En cuarto lugar, la interactividad. Tendríamos características interactivas que fomenten la participación y el compromiso de los estudiantes, la accesibilidad y experiencia de usuario, que incluya para que todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad, puedan utilizar el sistema, y por último las herramientas de analítica y métricas del aprendizaje para que los docentes puedan analizar el progreso y el rendimiento de los estudiantes. Bueno, en cuanto a la discusión y resultados, decíamos que las plataformas digitales en el entorno educativo reglado podrían agruparse en dos grandes grupos: las plataformas educativas donde los profesores gestionan sus contenidos y aquellas que tienen los materiales ya elaborados. Dentro del primer grupo tenemos los dos tipos: los de gestión, más centrado en el profesorado y en cómo distribuir contenido, y los LXS, los de experiencia, más centrados en el alumno. Estos sistemas de experiencia ofrecen un enfoque más personalizado en lugar de un enfoque más basado en contenido, ¿no? Y entre sus características más valoradas decíamos que estaba la personalización, los sistemas de recomendación que están basados en inteligencia artificial, es decir, los sistemas sugieren a los alumnos contenidos que se adaptan a sus intereses, a sus necesidades, y por último las herramientas de análisis y seguimiento. Por otro lado, en el punto 3, en cuanto a las características que deberían incluir las plataformas para mejorar el aprendizaje, la revisión de la literatura indica 6 grandes características: la colaboración y comunicación, capacidad de personalización, posibilidades de retroalimentación y evaluación, analíticas de aprendizaje, accesibilidad, y deben atender a la experiencia de usuario, por tanto, y por último, disponer de características interactivas que fomenten la participación de los estudiantes. La diversidad de plataformas educativas, ha contribuido al progreso de las metodologías, pero también genera grandes retos para los profesores. Uno de ellos es, cuando hablamos de que ahora la tendencia en plataformas es un aprendizaje experiencial muy interactivo, los profesores deben actualizarse para generar este tipo de contenidos o incorporar este tipo de contenidos. Las empresas, por otro lado, tienen limitaciones técnicas cuando desde los centros se les reclaman herramientas que permitan trabajar en tiempo real a los alumnos en un juego, por ejemplo. No es tan sencillo de hacer. Se encuentran limitaciones todavía dentro del uso de las plataformas. Por último, esta investigación sí que ha arrojado luz sobre algunas cuestiones, pero asimismo ha abierto nuevos interrogantes. Nos surgen dos líneas futuras a raíz de los resultados obtenidos. Por un lado, ver las plataformas más adecuadas para enseñanza no reglada, como puede ser un MOOC, y tenemos especial interés en los cursos de aprendizaje autorregulado, que no van supervisados por un profesor en cada paso, ¿de acuerdo? Y por otro lado también nos interesa las distintas características que debe tener una plataforma en función de si la modalidad de enseñanza va a ser presencial, híbrida u online. Muchísimas gracias por su atención. Natalia Lara, Diana Cembreros, Carmen Sánchez Ovcharov, estamos a su disposición si tienen cualquier consulta. Muchas gracias.